El impacto contra la superficie del agua no se sintió como un líquido, sino como una losa de hormigón que destrozó cada terminación nerviosa de su cuerpo, un estallido de dolor blanco que eclipsó el grito que se ahogó en su garganta. Amara se hundió en el abismo azul, rodeada de un silencio ensordecedor y burbujas plateadas que escapaban de sus labios como oraciones no escuchadas, mientras el sabor salado y metálico invadía sus pulmones ardientes. El vestido de seda, una prenda que minutos antes representaba la elegancia de su estatus, ahora se enredaba en sus piernas hinchadas como una mortaja pesada, tirando de ella hacia la oscuridad profunda. Su mente, fracturada por el shock, intentaba procesar la brutalidad del momento. La patada seca y precisa en su vientre de 8 meses, la fuerza desmedida que la había expulsado de su propio mundo, y la caída interminable desde la cubierta del yate, The Sovereign, no era un accidente, era una ejecución fría bajo el sol brillante. Bajo la superficie, el tiempo parecía dilatarse en una agonía lenta y tortuosa, donde cada segundo de falta de oxígeno quemaba como fuego líquido en su pecho oprimido. El instinto de supervivencia, una fuerza primitiva y violenta, se encendió en su cerebro reptiliano, obligándola a patalear con desesperación contra la inmensidad del océano que amenazaba con engullirla para siempre. Sus manos buscaban frenéticamente la superficie, arañando el agua, mientras su conciencia oscilaba peligrosamente entre el desmayo y el pánico absoluto por la vida que llevaba en su vientre. El dolor en su abdomen era agudo, punzante, un recordatorio constante y aterrador de la bota de diseño italiano que había impactado contra la cuna de su hijo no nacido. Con un último esfuerzo titánico, impulsado por el terror más que por la fuerza física, rompió la barrera del agua, emergiendo entre toses convulsivas y jadeos desesperados, buscando aire como quien busca un milagro. Al recuperar la visión, nublada por la sal y las lágrimas, la imagen que se presentó ante ella fue más devastadora que el propio ahogamiento. El yate blanco, inmaculado y majestuoso, se alzaba como un gigante indiferente sobre las olas. En la popa, apoyado en la barandilla de teca con una calma psicótica, estaba Dante, el hombre al que había amado, el padre de su hijo, observándola luchar por mantenerse a flote con la misma indiferencia con la que se mira una bolsa de basura caer al mar. No había horror en su rostro, ni arrepentimiento, ni siquiera ira, solo una frialdad calculada, una desconexión humana total que helaba la sangre más que el agua del océano. Ajustó los puños de su camisa de lino blanco, impecable, sin una sola arruga, mientras la miraba a los ojos desde la seguridad de su fortaleza flotante, decidiendo en ese instante borrarla de la existencia sin ensuciarse las manos. Junto a él, como un parásito brillante alimentándose de la tragedia, estaba Tiffany, con su cabello rubio ondeando perfectamente al viento y una sonrisa cruel curvando sus labios pintados de rojo. No estaba ayudando, no estaba gritando por auxilio, sostenía su teléfono en alto, la lente negra apuntando directamente hacia la desesperación de Amara, capturando cada segundo de su lucha como si fuera un espectáculo exclusivo para sus redes sociales. La risa de la mujer, aguda y cortante, llegó a través del viento, mezclándose con el sonido del mar, una banda sonora macabra para el intento de asesinato. «Dile adiós, gorda», gritó ella, y su voz no temblaba, estaba llena de una euforia sádica, disfrutando del poder de ver a alguien morir mientras ella permanecía segura, seca y superior en su pedestal del lujo robado. El rugido de los motores del yate rompió el momento de estática crueldad, un sonido gutural y mecánico que hizo vibrar el agua alrededor del cuerpo frágil de Amara. El agua comenzó a agitarse violentamente cuando las hélices gigantescas empezaron a girar con fuerza, creando una estela de espuma blanca y turbulenta que la golpeó en la cara, empujándola aún más lejos de la única salvación posible. Dante no se movió, simplemente giró la cabeza hacia el interior de la embarcación, dando una orden invisible pero definitiva al capitán, condenándola al abandono total. El yate comenzó a ganar velocidad, alejándose con una rapidez insultante, convirtiéndose en una mancha blanca que se hacía cada vez más pequeña en el horizonte, llevándose consigo su vida, sus medicinas, su seguridad
y al hombre que había jurado protegerla. Amara quedó sola, flotando en la inmensidad aterradora del océano abierto, un punto minúsculo de humanidad en un desierto de agua que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol del mediodía, testigo mudo de la traición, caía sobre ella con una intensidad cegadora, quemando su piel expuesta y haciendo brillar el agua con un resplandor casi alucinógeno. El silencio que siguió a la partida del barco fue absoluto y pesado, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada y los sollozos que sacudían su cuerpo entero. El miedo no era solo a morir ahogada, era el terror visceral de saberse desechada, la comprensión de que para la persona que más amaba, su vida valía menos que la reputación social o una tarde de fiesta tranquila. De repente, una contracción feroz le atravesó el vientre, un dolor que la dobló en el agua, obligándola a sujetarse el abdomen con ambas manos mientras gritaba al cielo vacío. No era solo el golpe, el estrés y el trauma estaban desencadenando algo dentro de ella, una respuesta fisiológica al horror que acababa de vivir. «No ahora, por favor, no ahora», suplicó entre dientes, sintiendo cómo el bebé se movía agitado en su interior, compartiendo su pánico, absorbiendo la adrenalina y el miedo de su madre. Cada ola que la golpeaba parecía querer arrebatarle las pocas fuerzas que le quedaban, y la inmensidad del mar bajo sus pies se sentía como una boca hambrienta esperando que se rindiera, esperando que dejara de luchar y se dejara caer hacia el fondo oscuro y frío. Pero mientras sus ojos se cerraban por el agotamiento y la sal, y la desesperanza comenzaba a susurrarle que se dejara ir, una chispa de furia, pequeña pero incandescente, se encendió en lo más profundo de su ser. No podía morir ahí, no podía permitir que esa fuera la historia final, la esposa descartada, la mujer negra borrada por el capricho de un ego frágil y una amante vacía. Aferrándose a un trozo de madera a la deriva que el destino o la suerte habían puesto en su camino, Amara miró hacia el horizonte donde el yate había desaparecido y, aunque su cuerpo estaba roto, su espíritu lanzó una promesa silenciosa al universo. Lo que Dante y Tiffany no sabían, mientras brindaban con champán por su muerte, era que el océano no siempre mata lo que se le arroja. A veces, simplemente lo transforma en algo mucho más peligroso. Oh, sientas, hola. Antes de que continuemos con esta historia tan intensa, me gustaría saber, ¿desde qué lugar del mundo y a qué hora me estás leyendo en este momento? Cuéntame abajo en los comentarios. 24 horas antes de que el océano se convirtiera en su tumba, el amanecer sobre la cubierta de lo The Sovereign parecía una pintura renacentista diseñada exclusivamente para los ojos de los ultrarricos. La luz del sol, suave y dorada, se filtraba a través de las cortinas de lino automatizadas del camarote principal, bañando la habitación en un resplandor etéreo que contrastaba cruelmente con la oscuridad que habitaba en el pecho de Amara. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido imperceptible del aire acondicionado central que mantenía el ambiente en una temperatura artificialmente perfecta, una burbuja climatizada que la aislaba del calor real y vibrante del mundo exterior. Amara abrió los ojos lentamente, sintiendo de inmediato el peso abrumador de su propio cuerpo, una gravedad extra que no provenía solo de los 8 meses de gestación, sino de la tristeza plomiza que se había instalado en sus huesos durante las últimas semanas de navegación. Se incorporó con dificultad en la cama king size, rodeada de sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos que se sentían frías contra su piel afiebrada y sensible. A su lado, el espacio estaba vacío y perfectamente hecho, una llanura blanca y estéril que confirmaba lo que ya sabía. Dante no había dormido allí. Otra noche más que él pasaba trabajando en su despacho, o, lo que su intuición le gritaba con violencia, en el camarote de invitados donde Tiffany se alojaba bajo la excusa de ser la consultora de imagen para el lanzamiento de su nueva marca. Amara posó sus manos sobre su vientre prominente, sintiendo una patada suave, un recordatorio de vida en medio de ese mausoleo de lujo flotante. Suspiró profundamente, un sonido que resonó con eco en la inmensidad de la habitación vacía, y bajó los pies al suelo, sintiendo el dolor agudo en sus tobillos hinchados. Esos pies que antes recorrían obras en construcción con botas de seguridad y que ahora apenas soportaban el peso de su propia existencia. Caminó lentamente hacia el baño principal,
un santuario de mármol de Carrara y grifos dorados, evitando mirar su reflejo en los espejos de cuerpo entero que flanqueaban el pasillo. Se sentía una extraña en su propia piel, una invasora en este mundo de perfección estética que Dante veneraba con obsesión religiosa. Al llegar al lavabo, se detuvo y se obligó a levantar la vista, confrontando la imagen que le devolvía el cristal, una mujer hermosa pero apagada, con ojeras profundas que el descanso no lograba borrar, y una mirada que había perdido el brillo de la ambición arquitectónica que alguna vez la definió. Pasó sus dedos largos y finos por su rostro, trazando las líneas de preocupación que se marcaban alrededor de su boca, preguntándose en qué momento exacto su marido había dejado de verla como su compañera de lucha para empezar a verla como un defecto estructural en su vida perfecta. Salió del camarote y se adentró en los pasillos del yate, moviéndose con la lentitud de quien carga el mundo sobre sus hombros. El barco estaba impecable, decorado con un minimalismo blanco y beige que gritaba dinero antiguo, aunque la fortuna de Dante fuera dolorosamente nueva. Cada mueble, cada escultura abstracta, cada superficie pulida parecía rechazar su presencia física, demasiado humana, demasiado orgánica y embarazada para tanta esterilidad. Los miembros de la tripulación pasaban a su lado como fantasmas uniformados, bajando la mirada con una mezcla de respeto ensayado y una lástima que a Amara le quemaba más que el desprecio. Sabían, todos en ese barco sabían que la dinámica había cambiado, que la reina estaba siendo destronada lentamente, pero el sueldo exorbitante que Dante les pagaba compraba no solo su servicio, sino también su ceguera voluntaria ante la crueldad doméstica. Llegó al comedor privado de la cubierta superior, donde una mesa larga estaba preparada con un desayuno digno de un rey. Aunque solo había un servicio puesto, se sentó con dificultad, acomodando su vientre contra el borde de la mesa de cristal, y observó la variedad de frutas exóticas, pastelería francesa y jugos recién exprimidos que no le apetecían en absoluto. El mar se extendía infinito a través de los ventanales panorámicos, un azul profundo y tranquilo que contrastaba con la tormenta que se gestaba dentro del yate. Intentó comer un trozo de melón, pero el nudo en su garganta le impedía tragar. La ansiedad era un sabor constante en su boca, un sabor metálico que le recordaba que hoy era el cumpleaños de Dante, el día en que todo debía ser perfecto, el día en que ella debía actuar el papel de esposa feliz para las fotos, aunque por dentro se estuviera desmoronando pieza por pieza. Dante apareció minutos después, emergiendo del gimnasio de la cubierta inferior, brillando con una capa de sudor que resaltaba su físico esculpido. Vestía ropa deportiva de marca, ajustada, diseñada para mostrar cada músculo que había trabajado obsesivamente para borrar cualquier rastro de su pasado humilde. No la saludó. Pasó por su lado con la mirada fija en la pantalla de su último modelo de smartphone, tecleando frenéticamente con esa energía nerviosa que lo caracterizaba últimamente. El aroma de su colonia, una mezcla costosa de sándalo y cítricos, llenó el espacio, invadiendo los sentidos de Amara y provocándole una oleada de nostalgia dolorosa por el hombre que solía abrazarla por la espalda y besarle el cuello mientras cocinaban juntos en su pequeño apartamento de solteros, años luz antes de que The Sovereign existiera. ¿Has visto los informes de Asia?, preguntó él al aire, sin levantar la vista del teléfono, asumiendo que ella estaba allí para escuchar sus monólogos empresariales como siempre. Su voz era grave, autoritaria, carente de cualquier calidez o intimidad conyugal. Amara dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo suave, intentando captar su atención. «Buenos días a ti también, Dante. Feliz cumpleaños», dijo ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Él se detuvo un segundo, finalmente mirándola, pero sus ojos oscuros no buscaron los de ella, sino que hicieron un escaneo rápido y crítico de su cuerpo, deteniéndose con disgusto en la bata holgada que llevaba. «Gracias», respondió secamente, volviendo a su pantalla. «Espero que tengas algo mejor que eso para ponerte más tarde. Viene gente importante. No quiero que parezca que te has rendido». El comentario fue una bofetada sin mano, precisa y dolorosa. Amara sintió cómo las lágrimas picaban detrás de sus párpados, pero se mordió el labio inferior para no darle el gusto de verla llorar.
Estoy embarazada de 8 meses, Dante. No me he rendido. Estoy creando a tu hijo. Intentó defenderse, pero su voz salió temblorosa, carente de la fuerza que solía tener cuando dirigía equipos de construcción. Dante soltó una risa corta, nasal, sin humor. Siempre tienes una excusa, Amara. El embarazo no es una enfermedad, es un estado. Tiffany corrió una maratón hasta el 5.º mes. Solo te pido un poco de esfuerzo. Es mi día. La comparación con la amante, lanzada tan casualmente en la conversación, fue como un puñal girando en una herida abierta. Él sabía exactamente dónde golpear para desestabilizarla. Antes de que pudiera responder, el sonido de tacones agudos golpeando la madera de teca anunció la llegada de Tiffany. Entró en el comedor como si fuera la dueña del barco, vistiendo un bikini minúsculo y una salida de baño transparente que dejaba poco a la imaginación, con el cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa deslumbrante. «¡Birthday boy!», gritó con entusiasmo exagerado, ignorando por completo a Amara mientras se acercaba a Dante para darle un abrazo que duró demasiado tiempo, sus cuerpos presionándose con una familiaridad que hizo que Amara quisiera vomitar. La energía en la habitación cambió instantáneamente. El aire se volvió eléctrico y tóxico. Tiffany traía consigo un torbellino de ruido y superficialidad que chocaba violentamente con la atmósfera pesada y silenciosa que Amara habitaba. «¿No es un día precioso?», exclamó Tiffany, girándose finalmente hacia Amara con una expresión de falsa dulzura, sus ojos azules escaneándola con burla. «¿Cómo te sientes, querida? Te ves cansada. Deberías descansar en tu camarote. El sol puede ser malo para las manchas en la piel durante el embarazo, ¿sabes?». La sugerencia no era un consejo médico, era una orden velada para que desapareciera, para que dejara el escenario libre para ellos. Dante observaba la interacción con una leve sonrisa de satisfacción, disfrutando de ver a dos mujeres orbitando alrededor de su ego, una validando su deseo sexual y la otra representando su obligación moral, sintiéndose el rey absoluto de su pequeño universo flotante. Amara sintió una punzada de odio, no solo hacia ellos, sino hacia sí misma por permitir tal falta de respeto, incapaz de soportar la humillación ni un minuto más. Amara se levantó con torpeza, apoyándose en la mesa para estabilizarse. «Creo que tienes razón», murmuró, recogiendo su dignidad como pudo. «Voy a descansar un poco antes de la fiesta». Nadie intentó detenerla. Mientras se alejaba, escuchó las risas cómplices a sus espaldas, el sonido de 2 copas brindando y el murmullo de voces que planeaban un día de diversión en el que ella no estaba incluida. Caminó de regreso a su camarote, pero esta vez no fue a la cama. Se dirigió al pequeño balcón privado que daba al mar, buscando aire puro que no estuviera contaminado por la presencia de ellos. Se sentó en una tumbona acolchada, cerrando los ojos y dejando que la brisa marina acariciara su rostro, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. Allí, en la soledad del balcón, Amara bajó la guardia completamente, levantó la bata y dejó su vientre desnudo expuesto a la brisa, acariciando la piel tensa y oscura, con movimientos circulares y amorosos. «Perdóname, mi amor», susurró al bebé, con la voz quebrada por el llanto que finalmente se permitió liberar. «Perdóname por traerte a este mundo de mentiras. Te prometo que te protegeré. Te prometo que no serás como él». El bebé respondió con un movimiento lento, una ola bajo su piel que le dio una extraña sensación de consuelo y terror al mismo tiempo. Sabía que debía ser fuerte por él, pero se sentía tan pequeña, tan atrapada en medio del océano, dependiendo financiera y físicamente de un hombre que la miraba como si fuera un error de cálculo en su hoja de balance. La mañana pasó lentamente, transformándose en una tarde calurosa y brillante. Desde su refugio, Amara podía escuchar los preparativos para la fiesta en la cubierta principal. Música chill out empezando a sonar, el tintineo de cubiertos, las voces del personal moviendo muebles. Cada sonido aumentaba su ansiedad. Sabía que tendría que salir, que tendría que vestirse y representar su papel en la farsa social. Se levantó y fue hacia el vestidor, un espacio del tamaño de un apartamento pequeño, lleno de ropa de diseñador que Dante había comprado para ella, prendas que no elegía y que rara vez le gustaban. Pasó sus manos por las telas costosas, seda, gasa,
terciopelo, buscando algo que pudiera cubrir su cuerpo cambiante y darle una armadura de dignidad. Eligió un vestido largo de color esmeralda, suelto y fluido, con la esperanza de que el color le diera algo de vida a su piel apagada. Al intentar subir el cierre lateral, se dio cuenta de que se atascaba a la altura de las costillas. Luchó con la tela, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el pánico subía por su garganta. No le quedaba. Incluso la ropa de talla grande, que Dante había ordenado con desdén, le quedaba pequeña. Se miró al espejo, viendo cómo la tela tiraba y deformaba su silueta, y se sintió grotesca. «Maldita sea», sollozó, tirando el vestido al suelo en un ataque de frustración impotente. Terminó optando por un caftán de seda azul oscuro, elegante, pero que ocultaba completamente su figura, sabiendo que Dante odiaría la falta de forma, pero ya no tenía energía para luchar contra la biología. Se sentó frente al tocador y comenzó el ritual de pintar su máscara, base de maquillaje para cubrir las manchas hormonales, corrector para las ojeras violáceas, rubor para fingir salud donde solo había agotamiento. Se delineó los ojos con precisión arquitectónica, recordando la mano firme que solía tener para dibujar planos, intentando recuperar algo de esa mujer capaz y fuerte que había sido. Se puso unos pendientes de diamantes que Dante le había regalado años atrás, como una disculpa por una infidelidad que nunca admitió, sintiendo el peso frío de las joyas como cadenas. Al terminar, la mujer en el espejo parecía regia, intocable, una estatua de ébano adornada para la adoración, pero sus ojos seguían gritando una verdad que el maquillaje no podía ocultar. Estaba aterrorizada. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas violentos, cuando Amara decidió que era hora de enfrentar a los leones. Salió de su habitación, cada paso resonando en el pasillo vacío como una cuenta regresiva. Sentía una presión extraña en el pecho, una intuición visceral que le decía que esta noche no sería como las otras, que algo definitivo estaba a punto de romperse. No era solo el desamor o la presencia de Tiffany, era una vibración en el aire, una tensión estática que erizaba el vello de sus brazos. Se detuvo un momento antes de salir a la cubierta, apoyando la mano en la pared para tomar aire, sintiendo que el yate se mecía suavemente bajo sus pies, un gigante dormido que pronto despertaría. Al abrir las puertas de cristal que daban a la cubierta de popa, el ruido de la fiesta la golpeó de lleno. La música estaba más alta ahora, las risas eran más estridentes. Vio a Dante en el centro de un grupo de invitados que habían llegado en lancha desde la costa, sosteniendo una copa de cristal, riendo con la cabeza echada hacia atrás, la imagen viva del éxito y la felicidad. Tiffany estaba a su lado, brillando como una estrella falsa, pegada a su brazo. Nadie notó la entrada de Amara al principio. Se quedó parada en el umbral, una sombra en el margen de la luz, observando la escena con una claridad dolorosa. Era su vida, eran sus amigos, era su marido, pero nunca se había sentido tan completamente sola como en ese instante, rodeada de millones de dólares y vacía de toda esperanza. Caminó hacia la barandilla, lejos del bullicio, y miró hacia abajo, hacia el agua oscura que se agitaba contra el casco del barco. El mar parecía tranquilo en la superficie, pero ella sabía que abajo había corrientes fuertes, criaturas depredadoras y una oscuridad insondable. Sin saberlo, estaba mirando el lugar exacto donde su cuerpo impactaría horas después. Respiró hondo el aire salado, sintiendo una extraña calma descender sobre ella, la calma del condenado que camina hacia el patíbulo. Se giró lentamente para encarar la fiesta, forzando la sonrisa más falsa de su vida, lista para jugar su papel final en esta tragedia griega moderna, sin saber que el telón estaba a punto de caer de la manera más brutal imaginable. La fiesta en la cubierta principal comenzó con una coreografía social impecable, un baile de máscaras donde la riqueza disimulaba la podredumbre moral que flotaba en el aire junto con el aroma de los cigarros cubanos y el perfume francés. Los invitados, una amalgama de inversores tecnológicos, modelos de Instagram y tiburones corporativos, se mezclaban bajo las luces cálidas de las guirnaldas que adornaban el yate, riendo con esa facilidad despreocupada que solo el dinero ilimitado puede comprar. Amara se movía entre ellos como un espectro de ébano envuelto en seda azul,
forzando una sonrisa que sentía como una herida abierta en su rostro, asintiendo cortésmente ante conversaciones vacías sobre el mercado de valores y destinos vacacionales. Se sentía como una intrusa en su propia vida, una pieza de mobiliario antiguo que desentonaba con la decoración moderna y agresiva que Dante ahora prefería. Cada mirada que recibía parecía cargada de una lástima velada o una curiosidad morbosa por ver cuánto tiempo más podría sostener la fachada de la esposa perfecta antes de colapsar bajo el peso de la humillación pública. Dante se movía por el espacio como un depredador en su elemento, irradiando un carisma magnético que atraía todas las miradas, absorbiendo la adoración de la multitud como si fuera oxígeno vital. Cuando Amara se acercó para felicitar a un socio comercial, Dante le pasó el brazo por los hombros en un gesto que, para los espectadores, parecía de protección conyugal, pero que para ella era una tenaza de acero, una advertencia física de control. Sus dedos se clavaron sutilmente en su carne blanda, justo donde el brazo se une con el hombro, mientras susurraba al oído con una voz que goteaba veneno disfrazado de intimidad. «Deja de poner esa cara de mártir. Estás arruinando la estética de la noche. Sonríe, maldita sea, o vete a tu camarote y no salgas». Se apartó de ella al instante para brindar con un grupo de banqueros suizos, dejándola helada, temblando no por el frío del mar, sino por la crueldad calculada del hombre por el que había sacrificado su carrera y su identidad. La presencia de Tiffany no era periférica, era una invasión territorial agresiva y deliberada, diseñada para socavar cada centímetro de seguridad que a Amara le quedaba. La joven modelo se paseaba con una copa de champán en una mano y su teléfono en la otra, transmitiendo en vivo cada detalle del lujo obsceno, asegurándose de que Amara apareciera en el fondo de sus encuadres como una figura borrosa y triste, el contraste perfecto para su propia vitalidad vibrante y sexual. Tiffany no se escondía, se reía de los chistes de Dante con una familiaridad excesiva, tocándole el pecho, susurrándole cosas que hacían que él soltara carcajadas genuinas, esas que Amara no había escuchado en años. Era una danza de poder, y Amara, con su vientre pesado y sus tobillos hinchados, se sentía estática, pesada, anclada a una realidad biológica que su marido y su amante parecían despreciar como una debilidad imperdonable. En medio del ruido y la frivolidad, la mente de Amara viajó involuntariamente al pasado, a los días en que el éxito de Dante era solo un sueño compartido en un apartamento de 2 habitaciones con goteras. Recordó las noches en vela dibujando planos para sus primeros proyectos, corrigiendo sus correos, enseñándole a vestirse, construyendo ladrillo a ladrillo la base sobre la que él ahora se erguía como un dios. Ella no era un accesorio, era la arquitecta de su imperio, pero esa mujer fuerte y capaz parecía haberse disuelto en el ácido de la manipulación de Dante, reemplazada por esta versión insegura que temía alzar la voz. La traición no era solo sexual, era una traición a la historia compartida, una reescritura del pasado donde ella ya no era la cofundadora, sino una carga obsoleta que recordaba un origen humilde que él estaba desesperado por borrar de su memoria y de su imagen pública. La manipulación psicológica de Dante había sido una marea lenta pero constante, erosionando su autoestima hasta dejarla en los huesos. Cada vez que Amara intentaba confrontarlo sobre su frialdad o sobre la falta de respeto de Tiffany, él giraba la narrativa con una habilidad sociópata, haciéndola dudar de su propia cordura. «Son las hormonas. Estás paranoica», le decía con una calma exasperante. «Tiffany es una empleada valiosa. Tú ves fantasmas donde solo hay negocios. Estás loca, Amara, y te estás volviendo insoportable». Esas palabras resonaban en su cabeza ahora, mientras lo veía al otro lado de la cubierta. Se preguntaba si él tenía razón, si tal vez ella estaba exagerando, buscando desesperadamente una justificación lógica para el dolor que sentía, porque admitir la verdad, que él ya no la amaba y que disfrutaba lastimándola, era demasiado devastador para aceptarlo de golpe. El costo físico de esta tensión emocional era palpable. Su cuerpo se había convertido en una caja de resonancia para el estrés. El bebé se movía inquieto, reaccionando a las descargas de cortisol y adrenalina que inundaban su torrente sanguíneo, patadas fuertes y rítmicas que le cortaban la respiración. Sentía una presión constante en la zona baja de la espalda
y punzadas agudas en el vientre, señales de alarma que su instinto maternal le gritaba que atendiera, pero el miedo social la mantenía paralizada. No quería ser la mujer enferma que arruina la fiesta, la esposa frágil que necesita atención médica en medio de la celebración del rey. Bebió un sorbo de agua con manos temblorosas, tratando de calmar las náuseas que le provocaba el olor a mariscos y la visión de Tiffany alimentando a Dante con una uva, una escena grotesca de sumisión y dominio que todos los invitados fingían no ver. Hubo un momento, breve y doloroso, en que Amara intentó romper la barrera invisible. Aprovechando una pausa en la música, se acercó a Dante con una timidez que le resultaba ajena, tocando suavemente su manga. «Dante, por favor», susurró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Me siento mal. El bebé está muy agitado. ¿Podemos irnos a descansar un rato? Solo tú y yo, por favor». Por una fracción de segundo, vio una sombra de reconocimiento en los ojos de él, un eco del hombre que alguna vez fue, pero fue rápidamente aplastado por la mirada burlona de Tiffany, que estaba justo detrás. La máscara de Dante se endureció, convirtiéndose en piedra. «No seas egoísta», siseó, apartando su brazo con brusquedad. «No todo gira en torno a tu embarazo. Si no puedes aguantar el ritmo, desaparece, pero no me arrastres contigo a tu miseria». Ese rechazo final fue el cimiento sobre el que se construiría la tragedia inminente. Amara se retiró a un rincón oscuro de la cubierta, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo el corazón, era la esperanza. Miró a su alrededor y vio el contraste brutal entre el lujo deslumbrante del yate, las copas de cristal Baccarat brillando, la madera de teca pulida, la inmensidad del océano iluminado por la luna, y la oscuridad absoluta de su soledad. El mundo seguía girando, la música seguía sonando, y las risas seguían estallando, pero ella sabía, con una certeza fría y aterradora, que estaba en peligro. La degeneración de su matrimonio había llegado a su punto final. Ya no había vuelta atrás, ni diálogo posible, ni salvación. Estaba atrapada en una jaula de oro con dos depredadores que olían su sangre y su debilidad, y la noche apenas comenzaba. El sol había alcanzado su cenit, transformando la cubierta superior del The Sovereign en un escenario blanco cegador, donde no había sombras para esconderse. El almuerzo se sirvió al aire libre, en una mesa larga de madera lacada que parecía flotar sobre el azul eléctrico del mar, dispuesta con una precisión quirúrgica que intimidaba más que invitaba. Los cubiertos de plata pesada brillaban con una amenaza latente, y las copas de cristal proyectaban prismas de luz sobre los manteles de lino inmaculado. El aire estaba cargado, espeso, saturado de una tensión estática que hacía que el simple acto de respirar se sintiera como una labor forzada. La música había bajado de volumen, dejando un vacío sonoro que fue llenado rápidamente por el tintineo de la vajilla y las conversaciones murmullantes de los invitados, quienes parecían percibir que el equilibrio precario de la mañana estaba a punto de colapsar. Amara se sentó en un extremo de la mesa, aislada, sintiendo cómo el sol golpeaba su piel sin piedad, aumentando su temperatura corporal y su sensación de asfixia. Dante presidía la mesa desde el extremo opuesto, una figura que emanaba un poder oscuro y magnético, completamente desconectado de la humanidad de su esposa. Se había cambiado de ropa, vistiendo ahora una camisa de seda desabotonada que dejaba ver su pecho trabajado y cadenas de oro discretas pero obscenamente caras. Sus ojos oscuros, ocultos tras unas gafas de sol de diseñador, escaneaban a sus invitados con la satisfacción de un emperador romano, observando a sus súbditos, evaluando su valor y su lealtad. No había rastro del hombre humilde que alguna vez lloró en los brazos de Amara por miedo al fracaso. Ese hombre había sido consumido y reemplazado por esta entidad narcisista que se alimentaba de la admiración ajena. Su postura era relajada, casi insolente, ocupando más espacio del necesario, proyectando una dominancia física que empequeñecía a todos a su alrededor, especialmente a la mujer embarazada, que apenas podía acomodarse en su silla rígida. A la derecha de Dante, en el lugar de honor que protocolarmente pertenecía a la esposa, estaba sentada Tiffany. La rubia brillaba con una malicia apenas contenida,
Su presencia era una afrenta visual directa a Amara. Llevaba un vestido de red transparente sobre el bikini, una declaración de guerra estética que gritaba juventud y disponibilidad sexual, en contraste directo con la pesadez maternal de Amara. Tiffany no dejaba de moverse, gesticulando con exageración, invadiendo el espacio personal de Dante, tocando su brazo, su hombro, susurrándole comentarios al oído que lo hacían sonreír con esa complicidad exclusiva que excluía al resto del mundo. Para Amara, verlos juntos era como observar una autopsia de su matrimonio en tiempo real. Cada risa compartida era un bisturí cortando los últimos tendones de su esperanza, confirmando que ella ya no era la protagonista de la vida de su marido, sino un obstáculo molesto en su nueva narrativa de éxito global. El servicio de comida comenzó, un desfile grotesco de opulencia gastronómica que revolvía el estómago de Amara, fuentes plateadas cargadas de langostas, caviar beluga y trufas blancas, fueron depositadas sobre la mesa por camareros invisibles que se movían con la eficiencia de robots. El olor intenso de los mariscos, mezclado con el calor del mediodía y el perfume dulzón de Tiffany, provocó una oleada de náuseas en Amara que tuvo que reprimir con sorbos pequeños de agua helada. Miró el plato frente a ella, una obra de arte culinaria que le resultaba repulsiva, incapaz de probar bocado mientras sentía las patadas rítmicas y ansiosas de su bebé contra sus costillas. Se sentía atrapada en una pesadilla surrealista, donde todos comían y bebían con alegría voraz, ignorando el hecho de que una mujer estaba sufriendo en silencio justo frente a sus narices, invisible detrás de su vientre prominente y su piel oscura. Dante, con una copa de vino en la mano, comenzó a contar anécdotas sobre la fundación de su empresa, reescribiendo la historia con una desvergüenza que dejó a Amara helada. Lo construí todo desde cero, solo, en un garaje sin luz, luchando contra el sistema, proclamaba con voz teatral, omitiendo deliberadamente las noches en que Amara dibujaba los planos, gestionaba las cuentas y lo sostenía emocionalmente cuando quería rendirse. Ella escuchaba su voz, distorsionada por la mentira, y sentía una urgencia física de gritar, de ponerse de pie y corregir el registro, de decir, yo estaba ahí, yo puse los ladrillos, pero el miedo la mantenía anclada a la silla. Sabía que cualquier interrupción sería vista como un acto de traición, una falta de clase imperdonable en este teatro de las apariencias. Dante estaba borrando sistemáticamente su existencia, convirtiéndola en una nota al pie irrelevante en su gloriosa biografía. Tiffany, percibiendo la incomodidad de Amara como un tiburón huele la sangre en el agua, decidió elevar la apuesta. Sacó su teléfono de última generación y comenzó a grabar historias para sus redes sociales, enfocando primero la comida, luego a Dante, y finalmente haciendo un zoom lento y cruel hacia la cara demacrada de Amara. ¿No es adorable nuestra futura mamá? Aunque parece que alguien se comió todo el postre antes de tiempo, comentó a la cámara con una risita fingida, invitando a sus millones de seguidores a unirse a la burla. Amara bajó la vista, tratando de esconderse detrás de su cabello, sintiendo la humillación quemarle las mejillas como ácido. No era solo una broma de mal gusto, era ciberacoso en vivo, una degradación pública orquestada por la mujer que dormía con su marido, y Dante no hizo nada para detenerlo. Al contrario, posó para la cámara, validando el comportamiento de su amante con su silencio cómplice. La conversación en la mesa giró inevitablemente hacia el futuro, hacia los planes de expansión de la empresa y, finalmente, hacia el bebé. Fue un invitado inocente, un inversor ajeno a la dinámica tóxica, quien lanzó la pregunta que detonaría la bomba. ¿Y ya han decidido el nombre para el heredero? El silencio cayó sobre la mesa por un segundo. Amara, sintiendo una chispa de instinto maternal protector, levantó la cabeza. Por primera vez en horas, su voz sonó clara, aunque temblorosa. Sí, se llamará Malik. Significa rey en árabe, y es un homenaje a mi abuelo. Pronunció el nombre con orgullo, como un talismán sagrado, intentando reclamar un pedazo de identidad para su hijo en medio de tanta superficialidad, intentando anclarlo a una historia, a una raíz, a algo real y profundo que el dinero de Dante no podía comprar ni corromper. La respuesta de Tiffany fue inmediata y brutal, una carcajada estridente que rompió la dignidad del momento como un martillo contra un espejo. ¿Malik?
¿En serio?, exclamó cubriéndose la boca con una mano perfectamente manicurada mientras la otra seguía grabando. Suena tan étnico, tan pesado. Dante, cariño, no puedes ponerle ese nombre a tu hijo. Suena a conductor de Uber, no a un futuro CEO de tecnología. La mesa se quedó paralizada. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir a la favorita del rey. Tiffany continuó, implacable. Deberían pensar en algo más internacional, más blanco, algo como Alexander o Christian, algo que abra puertas, no que las cierre. Tienes que pensar en la marca, Dante. La estética lo es todo. Amara sintió como el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Un tambor de guerra ancestral despertando en su sangre. Miró a Dante, esperando, rogando internamente que él pusiera un límite, que defendiera la identidad de su hijo, que defendiera el color de su piel, su historia compartida, la memoria de sus ancestros. Dante dejó su copa sobre la mesa lentamente, se quitó las gafas de sol y miró a Amara con una expresión de aburrimiento infinito mezclada con desdén. Tiffany tiene razón, Amara, dijo con una frialdad que cortó el aire. Malik es demasiado tribal. No quiero que mi hijo cargue con el peso de tu nostalgia tercermundista. Necesitamos un nombre que encaje en el mundo al que pertenezco ahora, no al que tú te aferras. La traición fue absoluta. No era solo un rechazo a un nombre, era un rechazo a su ser, a su raza, a su hijo. Dante estaba escupiendo sobre sus raíces para complacer a una mujer blanca que veía su cultura como un accesorio de moda o un defecto a corregir. Amara sintió una presión insoportable en el pecho, una mezcla de dolor y furia volcánica que amenazaba con hacerla estallar. Sus manos se cerraron en puños sobre el mantel, arrugando el lino perfecto. «Es nuestro hijo, Dante», dijo ella, su voz ganando volumen, cargada de una autoridad que había estado dormida. «No es una marca, no es un producto, y no voy a permitir que le pongas un nombre para que sea más digerible para tus amigos racistas». La palabra «racistas» flotó en el aire como una granada sin anilla, tensando cada músculo de los presentes. Tiffany soltó un suspiro dramático, girando los ojos hacia la cámara de su teléfono. Dios mío, qué dramática, siempre sacando la carta de la víctima. Es tan aburrido, ¿verdad, Dante? Luego, con una audacia impensable, se estiró sobre la mesa y tocó la mano de Dante, entrelazando sus dedos. No te preocupes, amor. Nosotros elegiremos un nombre precioso, uno que esté a tu altura. Ese, nosotros, fue la gota que colmó el vaso. La invasión final. Tiffany se estaba apropiando de la maternidad, del futuro del bebé, borrando a Amara de la ecuación biológica y emocional. La sonrisa de suficiencia en el rostro de la modelo era un arma, y Amara sintió que su instinto de supervivencia anulaba cualquier protocolo social restante. La furia de Amara se convirtió en acción física antes de que su cerebro pudiera procesar las consecuencias. Su mano derecha, temblando de adrenalina, se cerró alrededor de la copa de agua llena que tenía enfrente. No pensó, simplemente reaccionó ante la amenaza existencial que tenía delante. Con un movimiento rápido y violento, lanzó el contenido de la copa directamente a la cara de Tiffany. El agua helada impactó contra el rostro perfecto de la modelo, arruinando su maquillaje, empapando su cabello rubio y goteando sobre su vestido de diseñador. El sonido del agua golpeando la piel fue seguido por un silencio sepulcral, absoluto y aterrador. El tiempo pareció congelarse. Tiffany soltó un grito ahogado de sorpresa y rabia, soltando el teléfono, mientras el agua corría por su cara como lágrimas de rímel negro, desfigurando su belleza plástica. Dante se quedó inmóvil por un segundo, procesando lo que acababa de suceder. Su máscara de civilización se agrietó y se desmoronó instantáneamente. Su ego, esa estructura frágil y gigantesca que sostenía su existencia, había sido herido públicamente. Su esposa, la mujer que él consideraba inferior, un accesorio viejo y descartable, se había atrevido a atacar a su trofeo, a manchar su fiesta, a desafiar su autoridad frente a su corte. Sus ojos, antes fríos,
se encendieron con un fuego oscuro y peligroso, una ira psicopática que transformó sus facciones atractivas en algo monstruoso. No miró a Tiffany para ver si estaba bien. Miró a Amara con el odio puro de quien ha decidido destruir algo definitivamente. El sonido de una silla arrastrándose violentamente contra la madera de la cubierta rompió el silencio. Dante se puso de pie de golpe, derribando su silla en el proceso, una torre de furia que se alzaba sobre la mesa. Sus manos se apoyaron en el borde de la madera, los nudillos blancos por la presión, mientras su respiración se volvía pesada, ruidosa, animal. «Acabas de cometer el error más grande de tu vida», susurró, pero en el silencio del yate, su voz sonó como un trueno. Los invitados se encogieron en sus asientos, paralizados por el miedo, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera. Ya no era una discusión doméstica, era el preludio de una violencia inminente. Nadie se movió para intervenir. El miedo a Dante era mayor que cualquier impulso moral. Tiffany, recuperándose del shock, comenzó a gritar, señalando a Amara con un dedo acusador y tembloroso. «Está loca, es un animal, sácala de aquí, Dante. Mírala, es peligrosa». Su voz era estridente, alimentando el fuego de Dante, dándole la justificación que necesitaba para cruzar la línea. Él rodeó la mesa lentamente, como un depredador acechando a una presa herida que ya no tiene escapatoria. Amara se levantó también, con dificultad, retrocediendo instintivamente, llevándose una mano al vientre para proteger a su hijo. Podía ver en los ojos de su marido que la racionalidad había abandonado el barco. Lo que se acercaba a ella no era el hombre que amaba, era una fuerza destructiva que había decidido que ella ya no merecía existir en su mundo perfecto. El espacio entre ellos se cerró. Dante invadió su zona de seguridad, su aliento caliente y oliendo a vino golpeando la cara de Amara. Ella podía ver los poros de su piel, la tensión en su mandíbula, la oscuridad abismal en sus pupilas dilatadas. «¿Crees que puedes avergonzarme en mi propia casa? ¿Crees que vales algo aquí?», siseó él, agarrándola del brazo con una fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. Sus dedos se clavaron en su carne como garras de acero. Amara intentó soltarse, pero estaba débil, pesada, superada físicamente. Miró a los invitados buscando ayuda, pero todos desviaron la mirada, cómplices cobardes de la agresión. Estaba sola. «Dante, por favor, me estás lastimando», suplicó ella, su voz rompiéndose, el terror reemplazando a la furia, pero la súplica solo pareció excitar su sadismo. Él sonrió, una mueca cruel y desprovista de humanidad. «No, Amara, todavía no te he lastimado, pero vas a aprender a respetar tu lugar». No. Tiró de ella con violencia, arrastrándola lejos de la mesa, hacia la parte trasera del yate, hacia la soledad de la popa donde no había testigos, solo el mar abierto y el rugido de los motores. Tiffany, con el maquillaje corrido y una sonrisa vengativa, recogió su teléfono y lo siguió, decidida a no perderse el final del espectáculo. La escalada había terminado, la ejecución estaba a punto de comenzar. La brisa marina golpeó el rostro de Amara mientras era arrastrada, pero ya no se sentía refrescante, se sentía como el aliento de la muerte. Sus pies tropezaban, incapaces de seguir el paso furioso de Dante. Cada metro que avanzaban, la alejaba más de la seguridad y la acercaba al abismo. El sonido de la música chill out quedó atrás, reemplazado por el sonido del viento y las olas, una banda sonora natural para el horror que se avecinaba. Amara miró el horizonte infinito, una línea azul indiferente, y supo con una certeza visceral que tal vez no volvería a ver otro amanecer. Dante no se detuvo, no dudó, su agarre era firme, su propósito claro, eliminar el problema, borrar la mancha, limpiar su imagen, sin importar el costo de sangre. El trayecto hacia la popa del yate se sintió como un descenso a los infiernos, una transición forzada desde la luz artificial de la fiesta hacia la oscuridad cruda de la realidad. Dante arrastraba a Amara con una fuerza desmedida, sus dedos clavados en el brazo de ella como tenazas de hierro, ignorando sus tropezones y el peso evidente de su embarazo, que dificultaba cada paso. La madera de teca, pulida y resbaladiza, quemaba bajo las suelas de Amara mientras intentaba frenar inútilmente,
sus tacones chirriando en una protesta muda contra el destino inevitable. El ruido de la música y las risas se desvaneció rápidamente, tragado por el rugido constante de los motores y el batir de las olas contra el casco, creando una burbuja de aislamiento acústico donde nadie podría escuchar sus súplicas. Estaban entrando en una zona muerta, un espacio liminal fuera de la vista de los invitados y la tripulación, un escenario vacío preparado exclusivamente para la violencia. Al llegar a la barandilla trasera, Dante la soltó con un empujón brusco que la hizo chocar contra el metal frío de la protección. Amara se aferró al borde para no caer, jadeando, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se giró para enfrentarlo, esperando encontrar algún rastro de humanidad, pero lo que vio la paralizó de terror. El rostro de su esposo estaba desfigurado por una calma psicótica, una máscara inexpresiva que ocultaba una tormenta de odio puro. No estaba borracho, estaba lúcido, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dante se ajustó los puños de la camisa con una lentitud exasperante, mirándola como quien mira un defecto de construcción que debe ser demolido para limpiar el terreno. «Me das asco», susurró, y sus palabras cortaron más profundo que cualquier golpe físico. «Eres débil, eres patética, y estás manchando todo lo que he construido». Detrás de él, emergiendo de las sombras como un espectro burlón, apareció Tiffany. No se había quedado atrás, había seguido la estela de violencia con una excitación morbosa. Levantó su teléfono, la luz de la pantalla iluminando su rostro con un resplandor fantasmal, y comenzó a grabar. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad sádica y el deseo de documentar su victoria final sobre la esposa legítima. «¿Vas a llorar ahora? Vamos, hazlo para la cámara», instigó con una risa cruel, enfocando la lente en el rostro aterrorizado de Amara. La presencia de la cámara transformó la agresión en un espectáculo, un acto performativo donde el dolor de Amara era simplemente contenido para el consumo privado de dos monstruos morales. La luz roja de grabando parpadeaba como un ojo maligno que no perdía detalle. Amara, sintiendo que la situación escalaba hacia un punto de no retorno, cayó de rodillas instintivamente, no por sumisión, sino por un impulso biológico de proteger su vientre. Envolvió sus brazos alrededor de su hijo no nacido, creando un escudo humano con su propio cuerpo, agachando la cabeza mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Dante, por favor», sollozó, su voz quebrada por el pánico absoluto. «Hazme lo que quieras a mí, golpéame, déjame, pero no le hagas daño al bebé. Es tu hijo, es tu sangre. Por favor, Dante, te lo suplico». La súplica era visceral, antigua, el ruego de una madre ante la amenaza de muerte, pero sus palabras parecieron rebotar contra la coraza de narcisismo de Dante sin dejar mella. Él la miró desde arriba, gigantesco, divino en su propia mente torcida, despreciando su vulnerabilidad como una prueba más de su inferioridad. El tiempo pareció detenerse, dilatándose en un slow motion agonizante. Dante dio un paso atrás, calculando la distancia y el ángulo con la precisión de un ingeniero, pero su objetivo no era construir, sino destruir. Su pierna se tensó, los músculos marcándose bajo la tela del pantalón de diseño, y en sus ojos brilló la decisión final. No fue un empujón accidental, fue una ejecución. Lanzó una patada brutal, directa y seca, apuntando con una crueldad quirúrgica al centro del vientre de Amara. El impacto fue sordo y nauseabundo, el sonido de carne y hueso chocando con una fuerza devastadora. Amara soltó un grito que no fue humano, un alarido de dolor puro que se ahogó instantáneamente cuando el aire fue expulsado violentamente de sus pulmones, sus ojos abriéndose desmesuradamente en shock mientras su cerebro intentaba procesar la traición suprema. La fuerza del golpe levantó a Amara del suelo, desafiando la gravedad por una fracción de segundo. Su cuerpo, pesado y grávido, fue proyectado hacia atrás con una violencia incontrolable. Sintió cómo sus pies perdían contacto con la cubierta de teca, esa seguridad sólida que había dado por sentada, y cómo su espalda chocaba contra la barandilla baja. Pero el impulso fue demasiado fuerte. Su centro de gravedad, alterado por el embarazo, la traicionó. El mundo giró sobre su eje,
El cielo y el mar intercambiaron lugares en un torbellino de colores y sensaciones. Sintió el vacío abrirse detrás de ella, una boca hambrienta que la reclamaba, y en ese instante de suspensión ingrávida, supo que estaba cayendo, que había sido expulsada de su vida, de su matrimonio y de la seguridad del mundo tangible. Mientras caía hacia el abismo azul, el tiempo se estiró elásticamente. Amara vio, con una claridad hiperrealista, las figuras de Dante y Tiffany alejándose rápidamente hacia arriba. Vio a Dante bajar la pierna lentamente, observando su trayectoria con la satisfacción de quien se deshace de una bolsa de basura molesta. Vio a Tiffany inclinarse sobre la barandilla, el teléfono aún en la mano, capturando el momento exacto en que la esposa se convertía en víctima. Sus rostros no mostraban horror ni arrepentimiento, mostraban triunfo. Fue la última imagen que su mente registró antes de que el horizonte desapareciera. Los dos arquitectos de su destrucción, mirándola desde su pedestal intocable, recortados contra el cielo azul perfecto, mientras ella se precipitaba hacia la muerte. El impacto contra el agua fue brutal, como chocar contra una pared de cemento líquido. El océano no la recibió con suavidad, la golpeó con la furia de 1000 martillos. El agua fría invadió sus oídos, su nariz y su boca, un shock térmico que paralizó sus músculos momentáneamente. El sonido del viento fue reemplazado instantáneamente por el rugido sordo y amortiguado del mundo submarino. El dolor en su vientre irradió hacia todo su cuerpo, una explosión de agonía que amenazaba con hacerle perder la conciencia. Se hundió rápidamente, arrastrada por el peso de su ropa mojada y la inercia de la caída, rodeada de un caos de burbujas plateadas que ascendían frenéticamente hacia la superficie, burlándose de su descenso hacia la oscuridad. Bajo el agua, el pánico luchó contra el instinto. Todo era confusión y dolor. Amara no sabía dónde estaba, arriba o abajo. Sentía una presión inmensa en el pecho, la necesidad urgente de oxígeno quemando sus pulmones. Pero más fuerte que el instinto de respirar era el terror por su bebé. ¿Se movía? ¿Estaba vivo? Llevó sus manos al vientre en medio de la turbulencia, tratando de protegerlo incluso allí, en la soledad asfixiante del mar. La sal le ardía en los ojos abiertos, viendo solo sombras y luz difractada. Pataleó con desesperación, sus piernas pesadas y doloridas moviéndose en un frenesí de supervivencia, luchando contra la inmensidad que quería tragarla. Cada movimiento era una batalla, cada segundo bajo el agua una eternidad de sufrimiento. Rompió la superficie con un jadeo agónico, tosiendo agua salada y bilis, el aire entrando en sus pulmones con un dolor agudo y rasposo. Se agitó frenéticamente para mantenerse a flote, el vestido pesándole como plomo. Al limpiar la sal de sus ojos, buscó desesperadamente el yate. Allí estaba, The Sovereign, una fortaleza blanca e imponente que se mecía suavemente a unos metros de distancia. En la popa, Dante seguía allí, inmóvil, mirándola luchar. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, y en los ojos de él no había intención de rescate. No hubo gritos de hombre al agua, no hubo salvavidas lanzados, solo un silencio cómplice y mortal, roto únicamente por la risa lejana y aguda de Tiffany, que flotaba sobre las olas como un veneno auditivo. Entonces, el sonido de los motores cambió. El rugido grave se intensificó, haciendo vibrar el agua alrededor de Amara. La espuma blanca comenzó a brotar con furia de las hélices traseras, creando una corriente turbulenta que la empujó violentamente hacia atrás, sumergiéndola de nuevo por un segundo. El yate comenzó a acelerar, alejándose sin piedad, sin vuelta atrás. Amara vio cómo la distancia crecía, cómo su vida se alejaba a toda velocidad hacia el horizonte, dejándola atrás como un desecho olvidado. «Dante», intentó gritar, pero su voz fue insignificante contra la inmensidad del mar y el estruendo del motor. Se quedó sola, flotando en la nada, sintiendo la pequeñez aterradora de su existencia frente al océano infinito, mientras la estela del barco se convertía en la única prueba de que alguna vez había estado allí. A bordo del The Sovereign, la estela de espuma blanca que había engullido a Amara se disipaba lentamente, borrando la única evidencia física del crimen con una eficiencia aterradora, el rugido de los motores, que había servido para ahogar los gritos de auxilio,
se estabilizó en un zumbido monótono de crucero, devolviendo al yate a su falsa normalidad. Dante se quedó mirando el horizonte vacío por un último segundo, asegurándose de que no hubiera ninguna cabeza visible rompiendo la superficie, ninguna mano agitando desesperadamente el aire. Satisfecho con la invisibilidad de su esposa, se pasó una mano por el cabello revuelto por el viento, recomponiendo su máscara de magnate intocable. No había temblor en sus manos, ni aceleración en su pulso, solo la calma pragmática de quien acaba de resolver un problema logístico complejo. Se giró hacia Tiffany, quien guardaba su teléfono con una sonrisa cómplice, y asintió levemente. El pacto de silencio estaba sellado. Ahora comenzaba la segunda fase del plan, la construcción de la mentira perfecta. Al regresar a la cubierta principal, la atmósfera de la fiesta había cambiado sutilmente. El aire estaba cargado de murmullos y miradas inquietas. Los invitados, aunque embriagados por el alcohol y el lujo, habían notado la ausencia prolongada de la anfitriona y el cambio brusco en la energía de Dante. Cuando él apareció, solo y con la camisa ligeramente desalineada, un silencio expectante cayó sobre el grupo. Algunos se acercaron con preguntas vacilantes en la punta de la lengua, pero la expresión sombría y calculada de Dante los detuvo en seco. Él levantó una mano, pidiendo atención, asumiendo el papel de líder afligido con una habilidad actoral digna de un premio. «Por favor, escúchenme un momento», dijo con voz grave, modulada para transmitir preocupación y fatiga. Amara no se sentía bien. Ha tenido un episodio. Las hormonas, el estrés. Se ha retirado a su camarote y ha pedido privacidad absoluta. No quiere ver a nadie. La mentira se deslizó entre los presentes con la suavidad de la seda. Era una explicación plausible, conveniente, que encajaba perfectamente con los prejuicios sobre las mujeres embarazadas, histéricas y emocionales. Los invitados asintieron con comprensión fingida, aliviados de no tener que lidiar con un drama real, prefiriendo creer la versión higienizada que les permitía seguir bebiendo champán sin culpa. Sin embargo, en los rincones de la cubierta, los rumores comenzaron a fermentar como un virus. ¿Vieron cómo la miraba antes?, susurró una esposa de banquero a su marido. ¿Y esa chica, la modelo? Esto no huele bien. Pero nadie alzó la voz. El miedo a perder el favor de Dante, el miedo a ser excluido de su círculo de poder, era más fuerte que cualquier sospecha moral. La cobardía colectiva se convirtió en el cemento que selló el destino de Amara, dejándola sola en su naufragio, mientras la fiesta continuaba su curso grotesco. Tiffany, lejos de mostrarse discreta, asumió su papel en la farsa con un entusiasmo morboso. Se movía entre los grupos de invitados, sembrando veneno disfrazado de preocupación. «Pobre Dante», decía con un suspiro teatral, asegurándose de que todos la escucharan. «Ha intentado todo para ayudarla, pero ella está inestable. Creo que la depresión prenatal la tiene muy mal. A veces dice cosas locas, amenaza con hacerse daño. ¿Es tan triste?». Con cada palabra, Tiffany no solo exoneraba a Dante, sino que construía el perfil psicológico de una suicida en potencia, preparando el terreno para cuando la desaparición de Amara se hiciera oficial. En su teléfono, borraba selectivamente los videos que pudieran incriminarlos, editando la realidad digital para dejar solo fragmentos que mostraran a una Amara loca y agresiva, manipulando la verdad con la misma facilidad con la que manipulaba filtros de Instagram. En el puente de mando, el capitán del yate, un hombre veterano que había visto demasiado en su carrera al servicio de los superricos, mantenía la vista fija en el radar, evitando mirar a los ojos a Dante cuando éste entró en la cabina. Hubo un intercambio breve, cargado de subtexto y amenazas veladas. «Mantenga el rumbo y la velocidad máxima hacia el puerto más cercano. Mi esposa necesita atención médica especializada en tierra. Si es que llegamos a tiempo», ordenó Dante, deslizando un sobre grueso sobre la mesa de cartas de navegación. El capitán sabía que no había nadie en el camarote principal, sabía que habían dejado algo, o a alguien, atrás, pero el peso del sobre y el conocimiento del alcance de la influencia de Dante silenciaron su conciencia. Asintió mecánicamente, vendiendo su alma y la vida de una pasajera por el precio de su silencio, convirtiéndose en cómplice de un asesinato por omisión.
Mientras el yate se convertía en un punto inalcanzable en la distancia, Amara luchaba su propia guerra en el infierno líquido. La sensación de abandono era más dolorosa que el agua salada que quemaba sus ojos y su garganta. Se sentía minúscula, una mota de polvo cósmico flotando en una inmensidad azul que no tenía principio ni fin. El silencio que la rodeaba era absoluto, roto solo por el chapoteo frenético de sus propios brazos y el sonido de su respiración entrecortada. Cada ola que la golpeaba en la cara era un recordatorio de la indiferencia de la naturaleza. El mar no la odiaba, simplemente no le importaba si vivía o moría. Esa neutralidad fría era aterradora. No había nadie a quien suplicar, nadie a quien culpar, solo ella y la voluntad inquebrantable de mantenerse a flote un segundo más, y luego otro, y otro. El dolor físico comenzó a manifestarse con una intensidad abrumadora. El golpe en el vientre palpitaba con un ritmo propio, una alarma roja que irradiaba calor y agonía hacia su espalda baja. ¿Estás bien? ¿Te mueves?, susurraba Amara al agua, acariciando su abdomen bajo la tela mojada del vestido que ahora pesaba toneladas. El miedo de haber perdido al bebé, de que el impacto hubiera sido fatal para esa vida frágil, la paralizaba más que el frío del océano. De repente, sintió una patada débil pero clara, un movimiento de protesta desde su interior. Ese pequeño golpe de vida fue como una inyección de adrenalina pura directa al corazón. No estaba sola, llevaba un pasajero, una razón sagrada para no rendirse, y esa responsabilidad transformó su pánico en una determinación feroz y primitiva. El sol, que antes había sido un testigo brillante de la fiesta, se convirtió ahora en un torturador implacable. Sus rayos caían perpendiculares sobre la cabeza descubierta de Amara, quemando su piel y secando su garganta con una sed que pronto se volvió dolorosa. El reflejo de la luz en el agua creaba un resplandor cegador que la obligaba a cerrar los ojos, sumiéndola en una oscuridad roja y palpitante. Comenzó a sentir los primeros síntomas de la deshidratación y el agotamiento: mareos, confusión, la lengua hinchada. El tiempo perdió su significado lineal, los minutos se estiraban como horas, y las horas parecían siglos de sufrimiento. Su mente, buscando refugio del dolor presente, comenzó a fragmentarse, oscilando entre la realidad brutal y recuerdos alucinatorios de una vida que ya no existía. Imágenes del pasado asaltaron su conciencia con una claridad cruel. Vio a Dante sonriéndole el día de su boda, prometiéndole amor eterno y protección. Sintió el sabor del pastel, el olor de las flores, la calidez de su abrazo. Esos recuerdos, que antes eran su tesoro, ahora eran cuchillos que la destripaban emocionalmente. ¿Cómo podía ese mismo hombre haberla arrojado a los tiburones? La disonancia cognitiva era tan fuerte que le provocaba náuseas físicas. Gritó su nombre al cielo vacío, un grito lleno de ira y dolor que no encontró eco en la inmensidad del océano. «¡Te odio!», aulló, y por primera vez, el amor ciego que sentía por él se fracturó, dejando espacio para que naciera un odio frío y necesario, el combustible que necesitaría si lograba sobrevivir. La soledad del océano abierto trajo consigo otro terror, la vulnerabilidad ante lo invisible. Amara sabía que bajo sus pies, en la profundidad insondable del azul oscuro, había vida, criaturas antiguas, depredadores silenciosos que podían oler su sangre y sentir las vibraciones de su lucha. Cada vez que algo rozaba sus piernas, una alga, una corriente fría, un pez pequeño, el pánico eléctrico recorría su columna vertebral, haciéndola encogerse y patalear con renovada histeria. Se sentía como una intrusa en un reino hostil, una presa fácil ofrecida en sacrificio. Intentó mantener la calma, controlar su respiración para no parecer una presa herida, pero el miedo primitivo a ser devorada viva era una sombra constante que acechaba en los bordes de su mente agotada. A medida que la tarde avanzaba, el cielo comenzó a cambiar de color, tiñéndose de naranjas violentos y púrpuras profundos. La belleza del atardecer era insultante. El mundo seguía siendo hermoso mientras ella moría lentamente. Con la caída del sol, llegó el frío. La temperatura del agua, aunque cálida en la superficie, comenzó a robarle el calor corporal con una eficiencia letal. Sus dientes comenzaron a castañetear incontrolablemente, y sus extremidades se sentían entumecidas y pesadas,
respondiendo cada vez con más lentitud a las órdenes de su cerebro. El vestido de seda se sentía ahora como una capa de hielo sobre su piel. Amara abrazó su propio cuerpo, tratando de conservar cada caloría de energía, sabiendo que la noche traería consigo la verdadera prueba de supervivencia. Fue en ese momento de crepúsculo, cuando la línea entre el mar y el cielo comenzaba a borrarse, que Amara vio algo flotando a unos 50 metros de distancia. Parecía un bulto oscuro, un desecho, basura marina arrastrada por las corrientes. Con las últimas reservas de fuerza que le quedaban, impulsada por el instinto puro, nadó hacia ello. Sus brazos pesaban como plomo, y cada brazada era una agonía, pero la promesa de algo sólido en ese mundo líquido la empujaba hacia adelante. Al llegar, descubrió que era una gran caja de plástico industrial, probablemente caída de algún buque de carga, medio llena de aire y flotando precariamente. No era un barco, no era un salvavidas, pero era un milagro. Amara se aferró a la caja con dedos agarrotados, raspándose la piel contra el plástico duro y cubierto de moluscos. Intentó subir su torso sobre ella, gimiendo de esfuerzo, hasta que logró sacar la mitad de su cuerpo del agua, descansando su pecho y su vientre sobre la superficie rugosa. El alivio de dejar de patalear, de tener un soporte físico, fue tan inmenso que casi pierde la conciencia. Lloró de nuevo, pero esta vez no fue por tristeza, sino por gratitud desesperada, aferrada a ese trozo de basura humana, flotando a la deriva bajo las primeras estrellas que aparecían en el firmamento. Amara dejó de ser la esposa de un magnate para convertirse en una náufraga, un ser reducido a su esencia más básica, respirar y resistir. La noche cayó completamente, envolviéndola en una oscuridad absoluta y aterradora. El océano se convirtió en un abismo negro que se fusionaba con el cielo sin estrellas. Los sonidos se amplificaron. El chapoteo del agua contra la caja sonaba como susurros amenazantes. El viento silbaba secretos de muerte. Amara, temblando violentamente por la hipotermia incipiente, comenzó a hablar con su bebé en voz alta, una letanía febril para mantenerse cuerda. No nos vamos a morir hoy, Malik. No hoy. Mamá está aquí. Mamá te tiene. Su voz era un hilo frágil en la oscuridad, pero era la única luz que tenía. Cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente, entregando su destino a las mareas, sin saber si la llevarían hacia la tierra o hacia la nada eterna. Lejos de allí, en la costa, donde las luces de la civilización eran solo un resplandor tenue en el horizonte, una pequeña embarcación pesquera cortaba las olas con un motor viejo y ruidoso. No era un yate de lujo, era una barca de trabajo, manchada de aceite y sal, tripulada por un hombre que conocía los secretos del mar mejor que los de la tierra. Elías no estaba buscando a nadie esa noche, solo buscaba peces para vender en el mercado de la mañana, pero el destino, o tal vez la justicia divina que opera en frecuencias misteriosas, estaba guiando su proa hacia el punto exacto donde una mujer y un niño luchaban por no ser borrados de la historia. El caos social del yate había terminado, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba en la oscuridad del océano. Elías navegaba por la negrura del océano con la confianza de quien conoce cada ola por su nombre, guiando su vieja barca de pesca, la Peregrina, a través de una noche sin luna. Era un hombre tallado por la sal y el sol, de 60 años que pesaban como 100, con una piel oscura y curtida que parecía cuero antiguo, y unas manos callosas capaces de estrangular a un tiburón o de remendar una red con la delicadeza de un cirujano. El motor diésel tosía rítmicamente, un sonido que para él era música, mientras el olor a gasóleo y pescado impregnaba el aire frío de la madrugada. No buscaba problemas, buscaba pargos, manteniéndose alejado de las rutas de los yates de lujo que infestaban sus aguas como parásitos brillantes. Sin embargo, el mar, esa entidad viva a la que respetaba más que a cualquier dios, tenía otros planes para él esa noche, guiando su proa hacia un punto muerto donde el destino de dos mundos colisionaría. Fue el reflejo pálido bajo la luz de las estrellas lo que captó su atención, una anomalía en la textura uniforme del agua oscura. Al principio pensó que era espuma o basura arrojada por los turistas irresponsables, pero algo en la forma,
Le hizo reducir la velocidad del motor y encender el potente reflector de proa. El haz de luz blanca cortó la oscuridad y reveló la verdad grotesca. Una mujer aferrada a una caja de plástico industrial, flotando a la deriva como un naufragio humano. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la intuición de la tragedia. Maniobró con destreza experta, acercando la barca con cuidado para no golpearla, observando con horror el vestido de seda destrozado, y lo más impactante, la curva inconfundible de un embarazo avanzado que sobresalía del agua como una isla de vida en medio de la muerte. El rescate fue una operación de fuerza bruta y delicadeza extrema. Elías se inclinó sobre la borda baja, ignorando el dolor en su propia espalda, y agarró a Amara por las axilas. Su piel estaba helada, resbaladiza por el aceite y la sal, y pesaba como un cuerpo muerto. «Agárrate. Mujer, no te sueltes», gruñó, tirando de ella con un esfuerzo titánico hasta lograr subirla a la cubierta de madera astillada. Amara cayó sobre las tablas como un saco de huesos rotos, tosiendo agua violentamente, su cuerpo convulsionando en un ataque de hipotermia. Al verla bajo la luz cruda del reflector, Elías maldijo en voz baja. Vio los moratones oscuros que ya florecían en su piel, la marca de los dedos en su brazo, el golpe en el vientre. No eran heridas del mar, eran heridas de hombre. La rabia le subió por la garganta, caliente y amarga. Rápidamente, la envolvió en mantas de lana áspera que olían a tabaco y humedad, frotando sus extremidades para reactivar la circulación. Amara abrió los ojos por un segundo, pupilas dilatadas por el terror, y al ver la silueta oscura de Elías, gritó y trató de retroceder, pensando que el verdugo había regresado para terminar el trabajo. «No, tranquilo, soy amigo, estás a salvo», dijo él con su voz profunda y rasposa, una voz de tierra firme que ofrecía anclaje. Le sostuvo la cabeza con una mano grande y cálida, transmitiéndole una seguridad paternal que ella no había sentido en años. «Nadie te va a tocar aquí. El mar te escupió, niña, y el mar sabe lo que hace». Amara, agotada más allá de lo humanamente posible, se dejó caer en la inconsciencia, confiando su vida a este extraño que tenía ojos de tormenta y manos de santo. El viaje de regreso a la costa fue lento y silencioso. Elías no la llevó al puerto principal, donde la policía y los curiosos harían preguntas peligrosas. La llevó a su refugio, una cabaña aislada en una cala oculta, accesible solo por agua, lejos de la jurisdicción de los hombres ricos. La cabaña era humilde, construida con madera de deriva y chapa, iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El olor a hierbas secas, madera quemada y guiso de pescado llenaba el aire, creando una atmósfera de sanación ancestral. Allí, sobre un catre limpio, Elías comenzó a curar sus heridas con remedios que su abuela le había enseñado, cataplasmas de algas y ungüentos de olor fuerte, tratando cada golpe con un respeto sagrado, murmurando oraciones antiguas para proteger al niño que dormía en el vientre de la madre herida. Horas después, o tal vez días, Amara despertó. El dolor era su primera y única realidad, un mapa de agonía que recorría cada centímetro de su cuerpo. Intentó incorporarse, pero sus músculos gritaron en protesta. Lo primero que hizo fue llevarse las manos al vientre, buscando movimiento, buscando vida. Hubo un silencio aterrador, y luego, una patada fuerte, decidida, un «estoy aquí», que la hizo romper en un llanto silencioso y liberador. Estaban vivos, contra todo pronóstico, contra la voluntad de Dante, contra la inmensidad del océano. Ella y Malik habían sobrevivido. Miró a su alrededor, asimilando la pobreza digna del lugar, tan diferente al lujo estéril del yate, y se sintió más segura entre esas 4 paredes de madera podrida que en cualquier mansión de mármol. Elías entró en la habitación llevando un cuenco de caldo caliente. Se sentó en un taburete de madera, observándola con una intensidad que no juzgaba, pero que exigía la verdad. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, y su pregunta no fue casual. Tenía el peso de una sentencia. Amara sostuvo el cuenco con manos temblorosas, sintiendo el calor de la cerámica. Dudó un momento, el miedo a la represalia todavía presente en su mente, pero al mirar los ojos de Elías,
Vio algo que reconoció: justicia. No la justicia de los tribunales comprados por Dante, sino una justicia más antigua, de sangre y honor. «Mi marido», susurró ella, y al decirlo, la palabra se sintió extraña, ajena. «Dante, él me tiró, él quería matarnos». El pescador asintió lentamente como si confirmara algo que ya sabía. Apretó la mandíbula, haciendo crujir los músculos de su rostro. «Los ricos creen que el agua lava la sangre», dijo con desprecio, mirando hacia la ventana donde se veía el mar gris del amanecer. «Creen que pueden tirar su basura al océano y que desaparecerá, pero el océano siempre devuelve lo que no le pertenece». Se levantó y puso una mano pesada sobre el hombro de Amara. «Tú estás muerta para el mundo, niña. Eso es bueno. Los muertos son peligrosos porque nadie los ve venir. Aquí te vas a curar, vas a tener a ese niño, y cuando estés fuerte, le vamos a enseñar a ese malnacido que hay cosas que el dinero no puede arreglar». La fragilidad de Amara comenzó a endurecerse, transformándose en algo frío y afilado. La imagen de Dante riendo con Tiffany, la patada, la caída, todo se cristalizó en su mente no como un trauma, sino como combustible. Se dio cuenta de que su muerte era su mayor ventaja táctica. Dante pensaba que había ganado, que se había librado del problema, y esa arrogancia sería su perdición. Miró sus manos, todavía hinchadas y lastimadas, y no vio las manos de una víctima, sino las de una guerrera en formación. Ya no era la arquitecta sumisa, era una madre loba que había sobrevivido al invierno y que ahora tenía hambre. «Necesito pruebas», dijo Amara, su voz ganando fuerza, perdiendo el temblor. «Ellos grabaron todo. Hay un video. Si consigo eso, puedo destruirlos». Elías sonrió, una sonrisa torva que mostraba dientes manchados de tabaco pero llenos de lealtad. «El mar es pequeño, y las noticias vuelan más rápido que las gaviotas. Conozco gente en el puerto, gente que limpia esos barcos, gente que ve y oye todo. Vamos a encontrar lo que necesitas». Se acercó a un viejo baúl de madera y sacó un cuchillo de pesca, afilado y brillante, dejándolo sobre la mesa como un símbolo. «Pero primero tienes que sobrevivir, tienes que comer, tienes que parir y tienes que dejar de llorar. Las lágrimas no ahogan a los tiburones, la sangre sí». Era un pacto tácito entre dos marginados, una alianza forjada en la desgracia para derribar a un gigante. En las semanas siguientes, la cabaña se convirtió en un santuario y un campo de entrenamiento. Amara aprendió a vivir con lo mínimo, a encontrar belleza en la simplicidad, a valorar el silencio y la lealtad de Elías. Su cuerpo sanaba lentamente, las marcas moradas tornándose amarillas y desapareciendo, pero las cicatrices del alma se profundizaban, creando un mapa de venganza. El embarazo llegaba a su término, y con cada día que pasaba, Malik crecía fuerte, alimentado por el pescado fresco y la determinación de su madre. Amara ya no miraba el horizonte con miedo, sino con cálculo. Sabía que Dante estaría allí fuera, brillando en las portadas de revistas, jugando al viudo afligido, y esa imagen alimentaba su paciencia. La guerra no había terminado, estaba en pausa. La noche en que Malik nació, el cielo se abrió en una tormenta furiosa que sacudió la cabaña hasta sus cimientos. Amara dio a luz con la ayuda de Elías y una partera local que juró guardar el secreto, gritando su dolor al compás de los truenos, trayendo a su hijo al mundo en medio del caos elemental. Cuando Elías puso al bebé en sus brazos, pequeño, oscuro y perfecto, Amara sintió una oleada de amor tan feroz que le cortó la respiración. Miró la cara de su hijo, buscando rasgos de Dante, pero solo vio su propia fuerza reflejada en esos ojos nuevos. «Malik», susurró, besando su frente húmeda, «eres un rey, y vas a recuperar tu reino». En ese momento, la última duda se disipó. No había vuelta atrás. Con el bebé seguro en sus brazos, y Elías vigilando la puerta como un guardián de piedra, Amara se permitió pensar en el futuro inmediato. Sabía que el camino sería largo y peligroso. Tendría que infiltrarse en su propia vida, convertirse en un fantasma digital, hackear, mentir y manipular, utilizando las mismas armas que Dante había usado contra ella. Pero ahora tenía aliados en las sombras, tenía la verdad y, lo más importante, no tenía nada que perder. El miedo se había ahogado en el océano,
Lo que quedaba era pura voluntad de retribución. Dante había creado un monstruo al intentar matar a una mujer, y pronto descubriría que el infierno no tiene furia comparable a la de una madre despreciada que regresa de la tumba. El sol comenzó a salir, tiñendo el mar de un rojo sangriento, un presagio visual de lo que vendría. Amara salió al porche de la cabaña con Malik en brazos, respirando el aire salado que una vez casi la mata y que ahora le daba vida. Elías se detuvo a su lado, limpiando su cuchillo, mirando hacia el horizonte donde la silueta de la ciudad brillaba débilmente. «Están ahí», dijo el viejo pescador, escupiendo al suelo, creyendo que son dueños del mundo. Amara ajustó la manta alrededor de su hijo, su mirada fija y fría como el acero. «Déjalos creer», respondió ella, con una voz que prometía tormentas, «que disfruten su fiesta mientras puedan, porque cuando regrese, no voy a pedir justicia, voy a tomarla toda». Esto no era el final de la historia, era solo el comienzo de la cacería.